Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada en colaboración con nuestraamérica.tv. En esta ocasión nos acompaña el embajador de la República de Cuba en el Perú, el señor Sergio González, quien tras 5 años y 8 meses de misión diplomática en el Perú, regresa a su patria. Y con él vamos a hablar del balance de su gestión en el Perú y otros aspectos de la geopolítica regional en contexto de pandemia, y también, lógicamente, vamos a desmontar algunos mitos, algunas creencias sobre la hermana República de Cuba. Bienvenido, embajador. Qué gusto estar con Muchas usted. gracias, Carlos. Bueno, en su carta de despedida, en el acto de la Coordinadora Nacional de Solidaridad Perú-Cuba, usted se refirió al Perú como un país magnético, real maravilloso, garciamarquiano y real mágico carpenteriano, ¿no? Y no es para menos, ¿no? Porque usted ha vivido aquí la enorme crisis política desatada hace algunos años con la caída de Pedro Pablo Kuczynski, la llegada de Martín Vizcarra al poder, el referéndum revocatorio, la explosión del caso Lavajuez, Lavajato, la constitución del equipo especial de la Fiscalía de los fiscales Domingo Pérez y el señor Vela, vio el cierre del Congreso, le tocó ver ese cierre de esa feroz oposición que constituía el fujiaprismo, ¿no? Con un bloque con bastante control, no solamente del Congreso, ¿no? Sino de un montón de instituciones del Estado. Vio también la vacancia, los intentos de vacancia de Vizcarra y finalmente el asalto al poder de la coordinadora republicana, del ala más a la derecha, que duró 6 días. También vio usted las enormes movilizaciones no vistas en el Perú en los últimos años de millones de personas que recuperaron la democracia cuando sintieron que se había asaltado el poder. El señor Merino, que fue presidente del Congreso y 6 días presidente de la República. Y también vio usted la victoria histórica del maestro Pedro Castillo, del profesor Pedro Castillo, que hasta ahora, digamos, está 100 días en el gobierno con una crisis todavía abierta. La crisis no se ha cerrado. ¿No? Ha cambiado el periodo, pero la crisis ha continuado. Entonces, cuando usted describe el Perú en esos términos, yo le quiero preguntar, ¿qué impresiones le ha dejado su misión en el Perú en el aspecto político, para comenzar? Yo podría añadir a esa larga relación que tú haces que se produjo el indulto de Fujimori, después hubo una reconsideración del Poder Judicial, lo volvieron a encarcelar, se produjo la muerte de Abimael. Es decir, este país no deja de sorprendernos cada día con un nuevo acontecimiento. Te decía que algunas veces se solapan unos a otros, ¿no? Y cada hecho supera al anterior. Y por esa razón, yo por supuesto no entraré a detallar ninguno de esos detalles, de esos acontecimientos, ni haré juicios de valor sobre la realidad interna del país. Me pareció que el concepto de realismo mágico y de real maravilloso encierra todo eso con pocas palabras. Y luego están los hechos ajenos a la política, pero que de alguna manera la condicionan, que son extraordinarios en este país. Este es un país enorme, con decenas de culturas originarias, con las poblaciones más antiguas del continente, casi de todo el mundo. La cultura Caral Supe, estamos hablando de miles de años, es decir, cuando todavía en la Europa clásica no se desarrollaba la Europa clásica. Y luego la propia vida del país es muy agitada, la historia reciente, la historia contemporánea, la postcontemporánea está siendo también sumamente agitada. En ocasiones hemos hablado con
coincidimos con mis colegas diplomáticos en que este es un país laboratorio, un laboratorio social, es decir, hay de todo, hay para no aburrirse. Y esas fueron las razones en que pensé que me llevaron a afirmar lo que dije y sostengo. Claro, porque al evocar a García Márquez, a mí me da la idea de que estamos en Macondo. Así es. O en Puerto Araguato de las novelas de Carpentier. Claro, en realidad aquí los tiempos políticos se viven a mucha velocidad y usted le ha tocado lidiar con ellos. Espero que se lleve también una visión positiva del Perú, se está reconociendo. Por supuesto, yo por eso hice énfasis más bien en los aspectos emotivos, ¿no? de estos momentos en que estoy. En que estoy y no estoy, porque ya estoy pensando, es decir, estoy en el intermedio desde que se ha designado mi sustituto, estoy en el momento en que estoy transitando hacia nuevas responsabilidades, ¿no? Allá en Cuba. Pero todavía estoy aquí en el país, entonces todavía estoy sintiendo el influjo de estas realidades carpenterianas y garciamarquianas, ¿no? Pero efectivamente hice más bien, para no entrar en demasiadas complicaciones, ¿no? De índole intelectual, ni siquiera afectivas, entré en los aspectos que me fueron más, que me tocaron más. Y por eso yo mencionaba en la despedida con los amigos peruanos, que si bien, bueno, como a todos, me impresiona el Perú de marketing, el que promociona PROMPERÚ, Machu Picchu, que tuve la oportunidad de visitar, la selva, la sierra, todos esos detalles, la gastronomía, me preguntaban, bueno, pero ¿cuál es el plato favorito y todo eso? Yo dije, bueno, sí, el ceviche, es verdad. Lo mismo con B que con V, porque lo he visto de las dos formas, ¿no? Lo mismo el de la cocina gourmet que el de los guariques, como quiera. Y da igual el tipo de pescado que utilicen o de mariscos. Sí, yo soy fan de esa gastronomía y del ceviche, porque además yo soy isleño y estamos rodeados de aguas también de peces de mar, de manera que todo eso es real. Pero yo decía, pero lo que me llevo de verdad de recordación y grabado en bronce fueron dos momentos fundamentales. Estuve en Loreto, invitado por el alcalde de San Pablo. Entonces pude remontar el Amazonas, bueno, en la dirección hacia el mar, hasta San Pablo, donde está el famoso leprosorio que visitó Che Guevara. Y pude participar en el acto de inauguración de un monumento a Che Guevara ahí, en ese rincón del mundo. Es decir, después de sobrevolar Los Andes, que es una experiencia sobrecogedora, ¿no? Y que te hace sentir la insignificancia de la persona, sentirte como un grano de maíz, como decía Fidel recordando a Martí. Estar allí, en ese lugar que además me hizo recordar la película de Walter Celes, Diarios de Motocicleta, a hablar con los pacientes de lepra, a hablar con las responsables, las monjitas que están ahí, responsables de la atención a esos pacientes. Entonces, el mismo lugar, es decir, casi que estaba imaginándome al Che pasando por allí, por esos momentos. En el año 52, cuando cumplió 24 años, y cuando dio un discurso enaltecedor y motivador de la unidad latinoamericana. Y otro momento fundamental fue haber estado aquí en noviembre del 2016, cuando falleció Fidel, y presenciar esos 10 días de desfile por la antigua embajada de Coronel Portillo de miles
de compatriotas peruanos y compatriotas latinoamericanos para ofrecer sus últimas palabras de condolencia y palabras de saludo en su despedida a Fidel. ¿Ha sentido el cariño, digamos, la solidaridad? Absolutamente. Pero también debe haber sentido el embate de las fuerzas, digamos, contrarias anti-Cuba, que en el Perú hay varias y tienen, digamos, bastante control de medios de comunicación, periodistas. En general hay una mala imagen en determinados grupos, ¿no? que ven a Cuba como una dictadura, que sin conocer siquiera cómo es el régimen político, o comparando o mostrando imágenes, estampas de una Cuba empobrecida, de una Cuba donde no hay derechos, más bien han atentado contra el país, contra la isla aquí, ¿no? Me refiero especialmente a la campaña electoral que hemos vivido, ¿no? Donde había unos enormes carteles de esta empresa Punto Visual, donde se hablaba de Cuba como una dictadura, como que pasaba a la gente hambre, desesperados, y encima decían, mentir no es difamar, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo manejó esa situación? ¿Cómo se sintió? Bueno, la tuvimos que manejar con mucho aplomo, en realidad, porque nos dimos cuenta que se trataba de una burda trama para incautos, ¿no? Y no íbamos, por supuesto, a interferir en el proceso electoral peruano. Fuimos respetuosos de eso, a pesar de que obviamente molesta. Pero con el tiempo uno como que se curte, ¿no? Y hace una piel de cuero. Y luego tenemos la tranquilidad de espíritu de que abrazamos una causa justa, que es una causa que siguen millones de personas, no solo en Cuba, sino en el exterior. Nosotros hace 2 años aprobamos una constitución, nueva constitución, que consagra el socialismo como nuestro sistema social, economía planificada, y que al mismo tiempo da espacio para la presencia y participación en la economía de otras formas de propiedad. Tenemos una sociedad organizada, de Estado donde funciona el Estado de Derecho. Tenemos un sistema democrático que no es de democracia representativa, es un sistema apegado a nuestras realidades, pura creación heroica, ni calco ni copia. Nosotros no tenemos, no funcionan, el sistema no es sobre la base del sistema no son los partidos políticos. De hecho, nuestro sistema no concibe que nuestro partido participe en las elecciones. Nuestro Partido Comunista no es un partido electoral. Eso es una realidad que ¿puede explicar un poco más eso? Desconocen muchos en el exterior y otros que conocen omiten cínicamente. Sí, así es. La base del sistema nuestro es de la participación ciudadana. Es lo más parecido a aquello del ágora griega. Es decir, los ciudadanos reunidos en la plaza proponen a los candidatos y postulan a sus figuras políticas, los conductores de la sociedad. Con la diferencia de que aquella democracia ha funcionado para 60.000 personas, que eran los, digamos, ciudadanos con derechos. Allí no estaban los esclavos, que eran 200.000, y que eran instrumentos parlantes, no tenían ningún tipo de derecho, estaban conculcados. En la antigua Grecia. En nuestro caso participan todos, incluso nuestros opositores tienen la oportunidad de llegar a la circunscripción, es como les decimos a los espacios territoriales donde se eligen los candidatos a concejales, ediles, y de allí salen, y también los miembros del Parlamento, de allí salen, y en esas asambleas
de participación popular, todos tienen la posibilidad de postularse, incluso autopostularse. O sea, tú puedes llegar a la reunión y tú puedes decir, yo, Carlos Bedoya, quiero ser el delegado de esta circunscripción y me postulo además para ser miembro del Parlamento cubano, que es unicameral. No tienes que decir que eres de un partido, ni del Partido Comunista. De hecho, está prohibido que tú digas que eres del Partido Comunista o no, eso no cuenta. Esa es la base del sistema. Y además hay como también una representación estamentaria también en el sentido de los mejores deportistas tienen oportunidad, bueno, es que de ahí distintos salen. rubros. Es decir, el 50% viene de esa elección de base, el otro 50% viene de las organizaciones populares o sociales. Y entonces participa la Central de Trabajadores, participan las mujeres, Federación de Mujeres, los campesinos. Entonces, de toda esa masa se nutre La academia. La academia, los deportistas salen de allí, de toda esa masa salen las candidaturas. Pero no hay partidos detrás de esas postulaciones, ni hay partidos detrás de los candidatos o los que resultan electos. Y por tanto, si no hay partido, no tenemos el problema del financiamiento. Claro, porque finalmente acá gana el partido del dinero, ¿no? El partido del capital. No he querido decirlo, pero es lo que opera prácticamente en el resto del mundo. Nosotros no decimos que ese es el sistema perfecto. Lo que decimos es que es el perfecto para la situación particular que nosotros vivimos. Para nuestras circunstancias es la mejor de las opciones. Pero te digo algo, eso no lo digo yo, que soy el embajador de Cuba. Puedes leer a Fernando Rasberg, tiene un libro que se llama Cuba en la encrucijada. Él fue corresponsal de la BBC en Cuba y es un hombre que no ha sido especialmente bondadoso para con nosotros, ha sido en realidad bastante crítico. Pero él dice, en Cuba los opositores tienen la posibilidad de participar y ganar las elecciones. No lo hacen porque no tienen programa, es decir, no tienen... sus banderas no son las de las masas y no arrastran a nadie. Por eso ocurre el fenómeno. Pero de hecho hay algunos que se han candidateado, déjame decirte, que han logrado incorporarse a la boleta. No te he dicho, en la boleta van, en las circunscripciones se candidatean no menos de 2 candidatos y no más de 8, según la Constitución y según la norma que estipula las elecciones. O sea, según las normas del sistema electoral. No menos de 2, es decir, asegura la alternancia. Y algunos han ido en boletas y han ido a la urna y han perdido. Siempre es sencillamente cómo funciona el sistema. Y si el partido no es electoral, entonces, ¿cuál es la principal función del partido? El partido es movilizativo, es, digamos, una fuerza impulsora de los cambios. En el partido también se reúne, digamos, la avanzada de la sociedad. De hecho, el partido, para incluir algún miembro en sus filas, tiene que consultar con el pueblo. Si se trata de un centro de estudios superior o un centro de trabajo, la propia estructura del partido le pide cuenta a la masa sobre el candidato a integrar las filas del partido. De manera que se trata de una fuerza avanzada, es decir, una fuerza de desarrollo político y de una alta representación de lo mejor de la sociedad. Entonces mueven, digamos, apela a esto, a la movilización popular, al empuje político en aras de la construcción de la sociedad que está decidida por el acuerdo de todos en la Constitución. Empecé por allí.
Por decirte que hace 2 años tuvimos la actual Constitución y no te iba a decir que fue votada por el 80% de la población. Es decir, no estamos hablando siquiera de como ocurre mucho en América Latina, digamos, elecciones muy reñidas, que se gana por un voto, por un poco por ciento. Estamos hablando de un auténtico respaldo a la Constitución, 80% de la población. Con una votación que además no es obligatoria. Y ahí es donde juega el partido también. Porque el partido empuja a la gente a votar. O sea, convoca, estimula a la gente. Esas son parte de sus funciones. Y con ese voto voluntario, nosotros tuvimos el 80% de la población a favor de la nueva Constitución. Bueno, ese tipo de cosas no se conocen acá, no se divulgan mucho. Por eso me tomo el trabajo de darle un poquito de detalles. Eso es bueno conocerlo, eso entre otras cosas que vamos a ir comentando más adelante. Pero volviendo a este tema de que usted ha vivido en carne propia este embate, sobre todo de la extrema derecha, hemos visto lo de Punto Visual, lo comentábamos hace un rato, ¿qué consejo le podría usted dar a su sucesor y en general a los jefes de misión diplomática de países de izquierda, de países con gobiernos de izquierda, ¿no? de países con gobiernos progresistas, como se les llama también? ¿Cómo deberían manejarse en el Perú, un país y en Lima sobre todo, donde es la sede, donde se concentra, digamos, las expresiones que ahora vamos a conversar de la derecha, del espectro político más a la derecha, del sector más a la derecha, incluso el nacimiento de la extrema derecha? ¿Qué consejos le daría? No tomar camino por vereda, o vereda por camino, no sé cómo es exactamente, pero no dejarnos engatusar, sino mantener nuestros propósitos altos de construcción de una nueva sociedad, de hacer avanzar nuestros proyectos. Me hace recordar a la frase del Quijote, ¿no? Con Sancho. Ladran quiere decir que cabalgamos. Llevamos 62 años haciendo revolución, hemos madurado, se nos ha curtido la piel. No caer en provocaciones. Y yo creo que la mayor parte de los procesos progresistas que hoy siguen vigentes están aprendiendo también esa lección. Y bueno, ya que estamos hablando de la derecha o de estas posiciones anticubanas, aquí sobre todo, que se vieron mucho desde las posiciones de derecha y extrema derecha, en toda América Latina están surgiendo estos sectores en la política, estos grupos en la política de ultraderecha, ¿no? O sea, tenemos la derecha, que puede ser derecha conservadora, derecha liberal, pero luego tenemos la ultraderecha, donde está la derecha radical y, lo peor de todo, la extrema derecha, que ya ni siquiera quiere la democracia liberal, que reconoce las elecciones siempre y cuando las gane, ¿no? Y eso, que en el Perú por lo menos ha saltado el poder el año pasado y que hemos visto también en América Latina cómo ha saltado el poder, ¿no? Lo vimos en Brasil, por ejemplo, lo vimos en Honduras, lo vimos en Paraguay, aliados incluso con sectores de derecha liberal. Entonces, ¿cómo ve este crecimiento de la extrema derecha? Porque a mí me parece que hasta petardean el espacio de democracia liberal donde nos podemos encontrar, donde por lo menos negociamos sobrevivencia en algunos casos, pero hasta petardean eso. Que yo creo que siempre han estado allí, pero larvadas, ¿no? Y en determinadas circunstancias, pues, rebrotan, ¿no? Es como esos gérmenes enquistados, pero son parte de la lucha de clases. Hoy no se habla de lucha de clases, no se habla de Lenin, pero son realidades. Existe la lucha de clases. Lo que hay al seno de las sociedades son confrontaciones de clases. ¿Y por qué salen ahora? Bueno, porque quizás se dan cuenta que van perdiendo elecciones. Ha sido muy ilustrativa la frase de Vargas Llosa. Sí, hay que dejar votar, pero hay que saber votar bien. Es decir,
La elección es buena mientras está ganando la derecha. Cuando no gana la derecha deja de ser mala, empieza a ser mala. Y entonces surge, es que en esos momentos estos grupos que se sienten desplazados surgen o vuelven a la palestra. No olvidemos el fenómeno de la ultraderecha en Europa que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿por qué existió el fenómeno Hitler, Mussolini y demás gobiernos fascistas en el continente que llevaron a la guerra? Porque había una fuerza en Alemania de izquierda considerable que llegó a ganar elecciones, que ponía en peligro el sistema. Un momento, si se pone en peligro el status quo, el que garantiza los privilegios. Para unos grupos. Para unos grupos, por supuesto, y condena al resto de la sociedad a la explotación y la muerte, no, entonces hay que apelar a estos recursos extremos. Es lo que creo que está pasando. Y se ha puesto de manifiesto esta corriente ha gozado del empuje que le ha dado el trumpismo en Estados Unidos. Es decir, uno ve ahora, a ver, el fenómeno de Trump, las elecciones, cómo reaccionó ante eso, casi que se reproduce en algunos países del área. Matices más, matices menos, pero es una especie de Trump 2.0 bueno, ya Bolsonaro está anunciando desde ahora que las elecciones van a ser un fraude, que él no las va a reconocer. Claro, esa es fórmula de denunciar, si no gano es fraude. Exactamente. Es lo que acá hacía el fujimorismo y lo sigue haciendo, porque no reconocen hasta el momento, desde que hay una comisión investigadora de las elecciones, cuando eso el Jurado Nacional pues ya señaló, ¿no? Y si no vamos a respetar las decisiones del Jurado Nacional Electoral, además con todos los organismos internacionales que fueron observadores señalando que las elecciones han sido limpias, entonces bueno, efectivamente sí lo que estamos viendo Creo que Trump ha dado la pauta. Ha dado la pauta. Y usted mencionó una persona clave, Mario Vargas Llosa, que ha transitado del comunismo a la derecha liberal y ahora está en la extrema derecha. Y es notorio que es el puente entre las extremas derechas de América Latina y Vox, ¿no? Él es el que está articulado, él es el articulador de Vox y los grupos de extrema derecha en América Latina. ¿Cómo ve eso? Estamos hablando de Vargas Llosa, el marqués o el político. Bueno, estamos hablando de los dos, ¿no? Yo prefiero hablar del escritor, ante el cual me quito el sombrero y le ofrezco las mejores loas. Bueno, efectivamente, sí, sus novelas, muchas de ellas son un placer leerlas. Sus novelas están a la izquierda de Vargas Llosa, como decía Benedetti. O sea, las escribe otro, digamos. Es casi como un fenómeno bipolar, ¿no? Sí. Bueno, a ese nivel también de escritura ya hay muchas personas que ayudan a hacer los textos y tal, ¿no? Pero efectivamente sí lo identificamos pues como... Y Atilio Borón, que es una de las personas que más lo estudia. Me releva de hacer mayores comentarios. Bien. Bueno, siguiendo en la tendencia de romper mitos sobre Cuba, claro, todos los países tienen problemas, todos los países tienen conflictos, pero casi no se sabe, por más de que está la información disponible, de que Cuba es uno de los países que mayor cooperación y solidaridad da al mundo. Un estudio de 2017, que tengo aquí precisamente, Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo. Este estudio, elaborado por el investigador guatemalteco Henry Morales, bastante serio, con un conjunto de cifras, cuadros, recogiendo fuentes de... Exquisitamente serio. Es muy serio porque reúne un conjunto de data y además lo compara con cuánto costaría esto, hace un costeo si se tratara de cooperación norteamericana, ¿no? Y él estima que Cuba al menos ha tenido una solidaridad con el mundo de 71.000 millones de dólares.
de cooperación a más de 180 países en todo el mundo, como parte de su programa de ayuda oficial al desarrollo desde el 99 al 2015. Es decir, en un horizonte de 15 años aproximadamente, Cuba a través de diversas modalidades de ayuda y de cooperación, porque hay diversas modalidades, se estaba revisando, ha entregado al mundo 71.000 millones de dólares, ¿no? Creo que eso no lo puede hacer pues cualquier país, digamos. Entonces, ¿nos podría hablar un poquito de la cooperación cubana en el Perú? Primero tengo que agradecerle a la Tindad la iniciativa de este ensayo, de esta compilación. Yo la había revisado ya desde hace 4 o 5 años, no es nueva, e impresiona por el rigor que tiene, la validez de las fuentes que utiliza, los datos corroborados hasta el más mínimo detalle. Es un trabajo recomendable, altamente valioso. Yo lo que diría es lo siguiente: esa cooperación se multiplicaría por 2 y hasta por 3 si nosotros no sufriéramos los efectos del bloqueo. Con bloqueo y todo, digamos. No, pero si no lo tuviéramos, en realidad, si pudiéramos utilizar, aunque fuera un ápice, de los 140.000 millones que a precios corrientes nosotros perdemos por efecto del bloqueo, nosotros podríamos devolver a la cooperación sur-sur, a los países del tercer mundo, incluso a los países desarrollados, con los cuales hemos tenido experiencias muy exitosas ahora de cooperación para combatir la COVID. Podríamos dar un aporte mayor. Y de verdad devendrían en significativa contribución a la superación de los problemas de la humanidad. Si estamos perdiendo 140.000 millones, nosotros hicimos un cálculo no hace mucho, bueno, por año son 4.340 millones de dólares los que perdemos por año. Eso significa que cada día nosotros perdemos en 24 horas 12 millones de dólares. Y cada hora perdemos 500.000. Si nosotros demoramos una hora en este encuentro, al cabo de ese encuentro, habremos perdido $500.000. Y en la próxima hora, $500.000 más. Por efecto del bloqueo. Por efecto del bloqueo. Solo por efecto del bloqueo. Es decir, cuánto se encarecen los fletes, cuánto perdemos por riesgo país, cuántas oportunidades por fletes, por cargas que tenemos que ir a buscar a otros lugares. Solo por eso. Es decir, costos meticulosamente calculados. 1 millón cada 2 horas. Y eso es así cada hora del día, de las 24, cada día de la semana, cada semana tras semana, mes tras mes, año tras año, durante 62 años. Entonces, ¿cuánto no hubiéramos podido avanzar en términos de desarrollo interno? ¿Cuánto no podríamos avanzar en la colaboración con otros países? Para nosotros hacer ahora las vacunas, que seguramente me preguntarán más adelante, tuvimos que utilizar un suero de vacuno para el ingrediente primario de una de las vacunas. Ese suero se conseguía a 17 horas en Texas por navegación marítima. ¿Y de dónde lo trajeron? Hubo que ir a buscarlo a Italia, porque la otra oportunidad era Nueva Zelanda. Entonces, en vez de 17 horas, 17 días. Nuestra vacunación empezó mucho más tarde que el resto del mundo. Nosotros empezamos en mayo de este año a vacunar. Pero con vacuna propia. Pero con vacuna propia. Claro. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero nos demoramos. Claro. Es decir, efecto del bloqueo, que no se ve incluso en costos, o se ve en costos, porque bueno, no es lo mismo una travesía marítima de menos de un día que 17 días. Por supuesto que las tarifas son más altas. Y así con cada aspecto de la vida de nuestra gente. Voy a aprovechar para hacer esta denuncia pública. Mi pasaje de regreso a Cuba me lo ha retenido la OFAC
hicimos una transferencia a una agencia en Colombia de mi banco, donde nosotros tenemos nuestros fondos en soles. Pretendimos que les ingresara a la agencia en dólares, que era lo que estaba pidiendo la agencia. Hicieron el movimiento por Estados Unidos y ahí la OFAC retuvo el monto. ¿Qué es la OFAC? La OFAC es la Oficina de Activos de los Estados Unidos. Que inmediatamente detecta... Fiscaliza todo lo que tiene que ver con Cuba. Pasa por un filtro de numerosos burócratas, analistas financieros, auditores, preguntándose de dónde salen los fondos que utilizan los cubanos, por qué utilizan los dólares los cubanos. Y por supuesto que perdimos la reservación, hubo que sacar otro pasaje y estamos solicitando la devolución al banco de los fondos. Pero hasta un simple mortal, como este pobre embajador que está regresando con su esposa a Cuba, tiene que morir ante la lupa de esta gente. Te voy a decir una cosa, la OFAC, en el momento, el departamento de la OFAC, que perseguía los activos cubanos, en el momento más duro de la lucha contra Al Qaeda, tenía más burócratas dedicados a perseguir las transacciones cubanas que los que tenía para seguir los activos de Al Qaeda en el resto del mundo. Pura realidad del bloqueo. Pero con todo y eso, la cooperación cubana no se ha detenido. No, por supuesto. Y esta cooperación, en términos de Perú, y usted le ha tocado de alguna manera verla, ¿no? Porque hasta en pandemia vinieron los médicos cubanos, ¿no? Para poder atender. Fueron objeto de una propaganda, digamos, negativa, en contra en algunos casos, pero hasta en ese momento de Cuba vino ayuda. Entonces, ¿cómo ha sido la cooperación en los años que usted ha estado acá, la cooperación cubana hacia el Perú? Bueno, en mi época hubo un precedente de esas 4 brigadas que vinieron en el segundo semestre del año pasado. El segundo semestre del año pasado vinieron 4 brigadas repartidas en igual número de regiones y en total 85 colaboradores cubanos. De diferentes disciplinas, ¿no? De la medicina, sobre todo infectólogos, intensivistas. Era el momento que más difícil tuvo el Perú. Sí, fue el momento nosotros somos el país con más muertos. De los más golpeados, llegaron a estar en el 5º lugar en un momento por el número de infectados. Y nos pareció imprescindible ofrecer nuestra cuota de apoyo. Pero antes habían estado ya, en el 2017 estuvieron en Piura, hubo una brigada que estuvo en Piura para paliar los efectos de los fenómenos del Niño. Las afectaciones que se produjeron en ese momento. Pero antes hubo también una participación cubana en enfrentar las consecuencias del terremoto de Ica. Claro. Y mucho más atrás, 50 años, hubo una participación cubana grande en enfrentar las consecuencias del terremoto del 70 en Huaraz. Quiso esas vueltas que da la historia, quiso la casualidad que tuviéramos una brigada en Huaraz justamente ahora, 50 años después de haber estado allí la primera vez, la de los médicos que estuvieron allí. El terremoto del 70, que fue devastador. Así fue. Ahí están todavía hospitales funcionando de los que construyeron los trabajadores que vinieron ahí. Pues no solo vinieron médicos, vinieron también trabajadores de la construcción que hicieron los 4 hospitales. Uno de ellos por lo menos visité. Sigue funcionando. Entonces ya hay una tradición, digamos. En una de estas oportunidades, creo que fue antes de la llegada de nuestra brigada a Piura, había amigos peruanos que me decían, ¿cuándo van a venir los cubanos? O sea, no decían si van a mandar a alguien, sino cuándo llegan, porque lo dan casi que por hecho.
Y hubo alrededor de 40 países a donde fueron nuestros médicos en esta etapa de pandemia, con diferentes brigadas. Incluso hace un rato te mencionaba que en Europa hemos tenido colaboración. En Italia tuvimos una brigada de médicos. En Andorra tuvimos una brigada de médicos, enfrentando los fenómenos de la pandemia. Bueno, eso es bastante loable, sobre todo para las condiciones financieras que atraviesa Cuba con el bloqueo. Ahora, pero también se ha ofrecido durante muchos años la posibilidad de que personas que aquí no tenían posibilidad de educarse, hacer sus estudios superiores, puedan postular a una beca en Cuba y así se han formado gran cantidad de médicos y otros profesionales, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de inversión que hace Cuba en ciencia, en tecnología y que luego la transforma en cooperación, es algo que no se conoce, que no se valora por precisamente los grupos anticubanos, que hay en el Perú bastantes. Pero ya que ha tocado la pandemia, ¿no? Que estamos entrando en la pandemia, ¿no? En el contexto pandémico ya lo estábamos mencionando hace un ratito, Cuba es el único país de la región, el único país y del hemisferio, solamente Estados Unidos y Cuba, digamos, donde se han producido vacunas. En Cuba se han producido más de una y creo que hasta 2 ya tienen la validación, se están aplicando. Entonces, ¿nos puede detallar un poquito más sobre el tema de las vacunas y cómo se vive la pandemia en la isla? Sobre todo que ahora el 15 de este mes de noviembre, Cuba se abre totalmente porque ya están en 70% de vacunados y pronto llegarán a la inmunidad de rebaño. ¿Nos puede detallar mucho eso? Con mucho gusto. A ver, en un principio hubo 5 candidatos vacunales. Hace unos meses, después de todos los procesos que implican los desarrollos de las vacunas, tú sabes que son muy rigurosos, se han aprobado 3 vacunas. O sea, de los 5 candidatos tenemos 3 vacunas aprobadas ya. Una se llama Soberana 02, hace honor a la intención de ese esfuerzo, es decir, dotarnos de nuestras propias vacunas, porque la realidad de los hechos nos ha demostrado que era el único camino viable. COVAX ha sido un fracaso y nosotros no tenemos los recursos financieros para salir al mercado a comprar vacunas. Pero además de eso, como efecto de bloqueo, estoy seguro que no nos lo hubieran permitido, como no nos permitieron siquiera comprar jeringas y como nos impidieron, le prohibieron a Alibaba hacer un donativo de mascarillas y como nos impiden conseguir el suero de vacuno para hacer nuestros ingredientes primarios de las vacunas. Entonces no quedaba otra alternativa y de allí viene el nombre de Soberana. Había una primera, Soberana 01 y Soberana 02. Soberana 01 está en la condición todavía de candidato vacunal. Soberana 02 ya es una vacuna y tiene un desarrollo ulterior, que es la Soberana Plus. Pero al mismo tiempo se aprobó Abdala, que hace honor a una de las obras clásicas de José Martí. Es el nombre de la obra. Entonces, con estas 3 vacunas hemos logrado, en un proceso heroico que pone de manifiesto el alto espíritu de patriotismo y de entrega de nuestro sector de la salud y de nuestro potencial científico, de nuestros científicos de la biotecnología y la farmacia. Estamos, bueno, 70%, como tú mencionaste, el 90% al menos de toda la población, el 90% ha recibido al menos la primera dosis. Nuestras vacunas tienen 3 dosis. O sea, desde el principio dijimos que había una tercera dosis que era de refuerzo.
Es lo que está haciendo Pfizer ahora, que está diciendo que hay que poner una tercera dosis. Nosotros incluso estamos haciendo refuerzo para los trabajadores de la salud, profesores, es decir, gente de primera línea en posibilidades de mayor contacto, posibilidades de mayor contagio. La población pediátrica está prácticamente vacunada. Hay más de 1,5 millones de jóvenes o niños y jóvenes entre 2 y 18 años que ya han sido vacunados. El SECMEC es el órgano regulador de Cuba, lo que equivaldría aquí a la DGMIC o a la FDA en Estados Unidos. Es un órgano de referencia regional de la OPS. Es decir, lo que certifica SECMEC tiene el visto bueno de la OPS porque se trata de un órgano que tiene categoría 4, la mayor, entre los órganos reguladores. Ellos han dado el visto bueno a las vacunas, por tanto son vacunas, a los candidatos vacunales, por lo tanto son ahora vacunas. Y con ese esfuerzo es que estamos saliendo adelante. ¿Y esas vacunas también se van a hacer materia de cooperación? Ya están siendo materia de cooperación. De hecho, hay una relación de trabajo entre el Instituto Finlay de Cuba y el Instituto Pasteur de Irán para la producción, transferencia de tecnología cubana y producción por los iraníes de la vacuna Soberana 02, con la que ya están ellos vacunando a los iraníes. Estamos en un proceso similar con Vietnam, se está exportando la vacuna cubana a Vietnam. Se están vacunando los nicaragüenses con la vacuna cubana, se están vacunando los venezolanos con la vacuna, una de las vacunas cubanas también. Bueno, y hay un pedido de alrededor de 40 países de vacunas cubanas. ¿Y del Caribe y América Latina también, además de Nicaragua y Venezuela? Por supuesto, claro. Bueno, eso es una gran noticia, sobre todo ahora que parece asomar la tercera ola en varias partes. Y que no tiene para cuándo terminar la pandemia, porque no sabemos, el próximo año tendrá que reactivarse la vacunación, porque los anticuerpos dejan de tener efecto 4 o 6 meses y habrá que volver a hacer otra ronda de vacunas, como ocurre con otras enfermedades. Llevamos 1 año, 8 meses ya en este tránsito. Ya no tenemos mucho tiempo, entonces la última pregunta. No por mí, si quieres podemos seguir todo el tiempo que desees. Sí, pero bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista. Es un placer igual conversar y conocer todos estos datos que usted nos brinda. Pero ya para cerrar, usted se va del Perú en medio de un escenario complicado, ¿no? Tenemos una derecha vacadora y un presidente que todavía está sentándose a agarrar el timón y comete algunos errores, como no, hay que decir eso también, pero sobre todo una derecha vacadora y unos sectores que hacen una oposición muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve el periodo que se ha abierto en el Perú, ¿no? Hace un rato hablábamos de que había un cambio de periodo, pero con la crisis, una crisis asegurada, pero de todas maneras, ¿cómo ve el periodo que se abrió con la victoria del presidente Pedro Castillo? Este es un país de retos y oportunidades. Yo le deseo al Perú que encuentre su camino en ese andar y que tengan éxitos. Bueno, esperemos, ¿no? Porque estamos todavía en aguas muy movidas, ¿no? Una crisis de régimen que no parece tomar su curso del todo. Bueno, yo le agradezco muchísimo, embajador, he tenido la oportunidad de hablar con usted varias veces y bueno, le agradezco la hospitalidad y además le deseo éxito también en sus nuevas misiones. Ahora regresa a Cuba, a La Habana, a la Cancillería, donde estará algún tiempo y bueno, muchos éxitos en su siguiente misión. Muchas gracias por esa entrevista y por compartir esos datos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Tindá. Éxitos. Que viva el Perú, que viva Cuba.
Bien. Que viva la patria grande. Bien, así sea. Muchas gracias y con ustedes, queridos amigos y amigas, será hasta otra oportunidad en una nueva edición de Mesa Política y les recuerdo que visiten la página de otramirada.p y también la página de nuestraamerica.tv donde encontrarán esta entrevista y mucho más contenido. Muchas gracias.